Pensando en el carácter de Dios, hemos estado enfatizando estos domingos que la fidelidad de Dios no depende no depende de nada, depende de sí mismo. La fidelidad de Dios es esa virtud de su carácter que lo hace único. Porque cuando pensamos en la fidelidad en cualquier otro contexto, siempre hay una dependencia de algo. Pero la fidelidad de Dios no depende de. Y pensando en esa fidelidad, en ese carácter, estamos pensando en el capítulo 51, que fue el que ustedes estuvieron leyendo esta semana, capítulo 51, donde vamos a ver, y seguramente usted que leyó puede recordar, puede ver aquí algo muy interesante con respecto a el pueblo de Israel. Hemos estado viendo ese nombre, esa historia de Israel a través de la profecía de Isaías. Y les confieso que cada vez que en estos temas que hemos venido charlando sobre Isaías, y yo tengo que escribir el nombre Israel o mencionar el nombre de Israel, no dejo de sentir algo de temor, pensando en cómo le suena a cada persona en sus oídos esa palabra, Israel, por el contexto, por nuestra situación actual. Ustedes saben, y todos los días lo escuchamos en las noticias, que en diferentes lugares del mundo aparecen protestas, condenas, críticas, e incluso nuestro país, por ejemplo, o nuestro presidente, mejor digamos, rompió relaciones con Israel. Y entonces eso constantemente lo estamos escuchando y de una forma negativa, y nosotros hablando desde la palabra de Dios, del pueblo de Dios, Israel. Entonces es un poquito extraño mencionarlo, pero cuando miramos este capítulo y cuando hemos venido mirando profecía de Isaías, Dios le habla muy particularmente a Israel. Y una de las cosas, y lo que vamos a destacar hoy, es que la fidelidad de Dios es lo que garantiza la salvación de Israel. Eso sí, vamos a estar pensando de cuál Israel estamos hablando. Pero en estos días estaba yo mirando las redes sociales y me encontré con una serie de videos donde aparece la gente allá en Israel, en las calles, caminando, y aclaro que no sé hasta qué punto sean noticias falsas o videos falsos o es una realidad, pero me pareció muy llamativo esta semana ver estos videos donde la gente anda caminando con un fusil. No son gente militar, sino gente de civil, pero andan con fusil, mujeres con su cartera, con sus tacones y un fusil al hombro. Y digo, pero esto es verdad, esto está sucediendo en Israel. Y los ve uno como de pronto pensando, en cualquier momento nos sentimos atacados, ¿no? Y es una situación muy particular que se está viviendo en estos lugares por esa confrontación que hay vigente entre Israel y el pueblo palestino. Entonces, hablar de salvación para Israel, donde se está ejerciendo este tipo de violencia, es un poquito contradictorio de alguna forma y por lo menos lo pone a uno, gracias, a meditar sobre este significado. Pero yo les invito sencillamente a que leamos este capítulo 51. Seguramente los que lo han venido haciendo, leyendo cada capítulo semanalmente, ya ahorita que llegamos a este capítulo 51 se estará diciendo, bueno, estamos terminando el año ya casi, y al menos podrá decir, este año leí Isaías.
este año leí Isaías, al menos, ¿cierto? No quisiera leer la Biblia en un año, pero al menos usted puede decir y si no lo hizo en la casa, pues lo escuchó aquí el domingo, al menos, ¿cierto? Vamos a leer este capítulo 51 de Isaías, pensando precisamente en ese título que estamos compartiendo aquí, la fidelidad de Dios es salvación para Israel. Pero al leer quiero, digamos que de antemano, ir llamando la atención hacia una afirmación en cada porción de este capítulo. Vamos a mirar por porciones. La primera porción son versículo 1 al 3, y vamos a ver allí que Dios es fiel a su llamado de Abraham. Ese es digamos, lo que aparece aquí en estos primeros 3 versículos. Pero antes de leerlo, recordemos quién es Abraham. Cuando usted escucha esa palabra, ese nombre, ¿qué viene a su mente? ¿Quién es Abraham? ¿Perdón? Padre de multitudes. Padre de multitudes. ¿Cómo? Padre de la fe. ¿Qué más? Un hombre de Dios. Muy bien. Alguien que halló gracia a los ojos de Dios. Es más, amigo, a propósito del mes de septiembre, dice, amigo de Dios, ¿cierto? Aparece también en la Biblia. Pero miren, Abraham, su particularidad, que a veces no menciona porque no es un eslogan, pero que es la más significativa, es el primer nombre o persona que da origen al pueblo de Israel. Es el fundador, desde el punto de vista proyecto de Dios, es Abraham. Es curioso porque siendo el papá, siendo el antepasado más lejano de Israel, que entre otras cosas Pablo también lo menciona como no solamente padre del pueblo de Israel, sino inclusive también el patriarca de la iglesia, es decir, también el antepasado de la iglesia, donde está enraizada también la iglesia. Así que tiene una importancia trascendental en la historia de la salvación. Pero curiosamente, el pueblo no lleva el nombre de él. El pueblo se llama Israel. No lleva el nombre de Abraham. ¿Y quién es Israel? El nieto. El pueblo se fundamenta en Abraham, pero recibe el nombre del nieto. Así que tenemos el padre Abraham, luego su primer hijo, ¿quién es? Isaac. Y Dios había prometido a Abraham, como lo decía alguien aquí, padre de multitudes, le había prometido una multitud que iba a ser incontable. Y resulta que él ve pasar los años, se envejece y solo tiene un hijo de la promesa, porque intentó tener otro, pero ese no era el de la promesa, así que solamente tiene a un hijo llamado Isaac. Y se envejeció, se murió y no vio cumplida la promesa de Dios de que iba a ser una nación grande. Viene Isaac, el hijo, que recibe la repetición de la promesa, no solamente de su padre, sino de Dios mismo, y se envejece y tiene también un hijo de la promesa, porque él también tiene un par de gemelos, pero el hijo de la promesa es el menor inclusive, que se llama Jacob. Y apenas en Jacob, es decir, el nieto del primer llamado, es cuando se empieza ya como a ver que sí se están multiplicando. Él tiene 12 hijos y son los patriarcas de las tribus de Israel, y ahí como que sí empieza. Y este hijo, el nieto, Jacob, es el que recibe el nombre de Israel. Se le cambia el nombre por Israel, y de ahí entonces viene el pueblo de Israel que llegó a Egipto, 12 familias simplemente, y allí en Egipto en la esclavitud se multiplica. Así que pasa demasiado tiempo entre Abraham y la multiplicación del pueblo, cuando Abraham ya no existía. Por eso cuando el pueblo de Israel sale de Egipto,
y Moisés es el encargado de ir a hacer las labores del libertador, y le pregunta a Moisés a Dios, ¿y quién digo que me está mandando? Entonces Dios le dice, yo soy el que soy, y se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tiene Dios que hacer todo el recuento para poder llegar a Israel. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se presenta Dios. Teniendo en cuenta o recordando esta historia, leamos estos 3 versículos porque son muy interesantes con respecto a la forma como Dios le habla a Israel. Dice así: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Hay un llamado de parte de Dios al pueblo de Israel con esa exhortación: oídme y mirad, oídme, mirad, pongan atención en lo que está diciendo Dios. Y les recuerda su pasado, de dónde fueron cortados, de dónde fueron llamados. Y entonces Dios hace una mención de Abraham, a quien lo presenta como alguien que él llamó, bendijo y multiplicó. Pero Abraham no vio esa multiplicación. Dice la Biblia que él creyó. Abraham lo creyó, no murió sin ver la realización de la promesa, pero creyó a Dios. Él fue llamado por Dios. Él creyó no porque hubiera tenido un proyecto de pueblo. Él creyó porque Dios lo había llamado. Y dice Dios, cuando era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Dios es fiel a su llamado de Abraham. El tiempo para Dios es lo mismo un día que 1000 años. Para Dios no hay problema. Nosotros los mortales tenemos dificultad con el tiempo. Y decimos, faltan 48 días. Se nos hace eterno. Pero para Dios no hay ningún inconveniente, y Abraham lo entendió así. Abraham murió creyendo la promesa. Y Dios recuerda esto y le está diciendo a Israel en el versículo 3, consolará a Jehová a Sión, otro de los nombres que hemos visto que se utilizan para referirse al pueblo de Dios. Sión. Dios se compromete a consolar, a multiplicar, a bendecir, a cambiar el desierto por un paraíso. Dios va a consolar a Israel, pero le está poniendo una razón, una causa, y es porque yo llamé a Abraham, como diciendo, yo compro lo que prometo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sí mismo. Él no está exprimiendo su fidelidad a Abraham, está exprimiendo su fidelidad al llamado que Él le hizo a Abraham. Se está basando en sí mismo. Por eso podemos ver que esta promesa para Israel se basa en la fidelidad de Dios al llamado que le hizo a Abraham. Juan Carlos. Que me llama la atención que Abraham le habla a los que seguís la a Jehová. La conversación o el diálogo lo tiene solamente con una parte sesgada de Muchas gracias. Juan Carlos está haciendo referencia a que el versículo 1 comienza dirigiéndose a los que buscan la justicia o a los que buscan a Dios y siguen la justicia. De tal forma que
no, hace la precisión Juan Carlos, no se está refiriendo a Israel simplemente por llevar el nombre o la nominación de Israel, sino a esa parte de Israel que busca a Dios. Muchas gracias. Es muy importante hacer esa precisión. Sigamos mirando versículos 4 al 8, donde vamos a ver que el juicio y la salvación van de la mano. Lo que hemos estado viendo desde que arrancamos con Isaías, porque el versículo lema dice, y no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador. La justicia y la salvación van de la mano para Dios. Eso es lo que podemos ver en estos versículos. Leamos lo que dice versículos 4 al 8. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Noten cómo simultáneamente Dios está anunciando juicio y salvación, lo cual parece contradictorio o un mensaje con doble presentación. ¿Cómo se siente usted que Dios le diga, yo juzgo y yo salvo? No me conteste, porque eso depende de dónde está usted parado. Porque cuando se anuncian las dos cosas al tiempo, depende de cómo, en qué relación estoy yo con Dios. Pero para Dios no hay conflicto entre las dos cosas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente para entender la fidelidad de Dios a sí mismo, sino que además es muy importante como ejemplo para nosotros, ejemplo de poder combinar estos dos elementos. Especialmente en nuestra condición, por ejemplo, de padres. Qué difícil es con los hijos ejercer disciplina y amor al mismo tiempo. Nos cuesta mucho trabajo ser equilibrados. Algunos exageramos el juguete, algunos padres, otros exageran el consentimiento, ¿no? Unos por dar mucho juguete, como que no muestran amor, y otros por mostrar demasiado amor, no castigan. Nos cuesta trabajo. Somos desequilibrados al mostrar esa combinación. Para Dios no hay ningún problema, sobre todo porque la justicia de Dios tiene un propósito. La justicia, el juicio, el castigo de Dios tiene como propósito es restaurar, es invitar a que se vuelvan a Él. Dios no castiga por destruir, Dios castiga por llamar la atención. Cuando nosotros como seres humanos o como padres, si hiciéramos eso mismo, podríamos ejercer justicia buscando reconciliación, restauración, edificación, pero no, nos cuesta trabajo, nos parecemos mucho más a Jonás. Recuerden ustedes, el profeta Jonás llama para anunciar un castigo que le iba a dar a una nación, Nínive. Y le dice, vaya, dígales que los voy a destruir ya. ¿En cuántos días era que decía? ¿Cuántos días les dio? 48 días. No, 40.
Menos de lo que nos falta a nosotros para el retiro. 40 días dio Dios para destruir esa nación. ¿Sí? ¿Era ya? Yo me imagino a Jonás haciendo así porque él estaba enojado también con Nínive. Sin embargo, se quedó y se fue para otro lado. Porque ¿qué quería Jonás? La destrucción de esos pecadores perversos, malvados. Pero Dios los estaba castigando, era para que se arrepintieran. Y no fue sino que escucharan que Dios los iba a castigar para que ellos se arrepintieran. Y cuando se arrepintieron, Dios dijo, listo, no va a pasar nada. Y Jonás se puso bravo. Jonás se puso bravo porque él esperaba que Dios destruyera esa nación. Entonces nosotros nos parecemos más a Jonás. Queremos la eliminación del pecador, del malvado, del perverso, que su restauración. Por eso es que Dios no tiene problema para combinar las dos, porque las dos se basan en su amor, tanto la salvación como el juicio. Y en estos versículos Dios destaca su disposición a castigar, pero también su promesa de salvación, que como termina diciendo aquí, mi salvación por siglos de siglos, y aquí otra vez aparece, menciona tiempo, ese siglos de los siglos, que tanto se repite en la Biblia. De pronto alguien se podría contar cuántos son siglos de siglos. Si nos ponemos a echar matemáticas, nos vamos a volver locos. Pero son expresiones de esas que nos muestran que para Dios el tiempo no es un problema. Él cumple porque cumple. Abraham no vio el cumplimiento de la promesa, pero Dios cumple sus promesas. Y seguramente muchos, como dice Hebreos capítulo 11, muchos en el Antiguo Testamento murieron sin ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Igualmente sucede con la iglesia. Posiblemente podemos morir sin ver la venida del Señor, por ejemplo. Pero Dios cumple lo que promete. Juicio y la salvación van de la mano para Dios. El tercer trozo que tenemos de este texto, capítulo, versículos 9 al 11, es un cántico, o lo podemos ver como un cántico de confianza en la fidelidad de Dios. Y por supuesto, al ser un cántico de confianza en la fidelidad de Dios, el que habla ya no es Dios. En los versículos anteriores noten que Dios está hablando de su llamado a Abraham y de su juicio y de su salvación. Pero en estos versículos ya no habla Dios, sino se le habla a Dios, el profeta, el pueblo, el siervo de Dios, pero le habla a Dios y dice así, versículos 9 al 11. Despiértate. ¿Te despertaron todos? Sí. Despiértate. Vístete de poder. No estoy leyendo. Vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. En este cántico de expectativa de volver a Sión, de volver a su ciudad, de volver a su nación, hay una muestra que confían en la fidelidad de Dios. No sé en cuántas mentes judías esa confianza podía reposar en que se han portado bien. Pero Dios está anunciando su fidelidad es en su llamado a Abraham. Y aquí en esta canción ellos expresan esa confianza, hacen remembranza de lo que Dios ha hecho en el pasado por ellos, de cómo secó el mar para que pasaran por el medio cuando eran perseguidos por el ejército de Faraón. Hacen recuerdo de las cosas y de las grandes hazañas de Dios, y con base en lo que Dios ha hecho en la historia, ellos saben lo que va a hacer también en el futuro, porque Dios es el mismo, porque Él es fiel a su carácter. Así que ellos tienen absoluta confianza en Dios y expresan esa tranquilidad de lo que va
a suceder, así sea en medio de un sentimiento de nostalgia, porque en la mente humana está demorando demasiado la tortura que está en ese momento, pero tienen esa confianza. Y entonces nos encontramos con los versículos 12 al 16, donde podemos verlo como un reclamo de Dios al pueblo de Israel. Es decir, aquí vuelve a retomar Dios el mensaje. Versículos 12 al 16, Dios reclama confianza en Él. Noten lo que dice en estos versículos 12 al 16. Yo, dice Dios, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Miren lo que le dice al pueblo de Israel. En este versículo fue cuando más veían yo esas imágenes que me encontré esta semana en las redes. Armados hasta los dientes. Y humanamente uno dice, pues uno entiende porque es que ese es un pueblo que está rodeado por todos los frentes de enemigos. Y parece ser que todo el mundo desde la infancia se prepara para la guerra por estos enemigos. Y pareciera como si este versículo 12 fuera dirigido a esa nación de hoy. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Versículo 13. ¿Ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que te aflige? Noten lo que había pasado con Israel. Se había olvidado de su Dios, de su consolador, de su protector, del que lo había formado, y no solamente a Israel, sino a toda la creación. Pero termina el versículo 13 con una pregunta, ¿pero en dónde está el furor del que aflige? En ese momento, ¿quién afligía? Babilonia. ¿Dónde está el furor del que te aflige? Es como Dios diciendo, no son nada para mí. El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Otra de las expresiones en donde nos preguntamos a quién le está diciendo estas palabras: al profeta, al pueblo de Israel, al siervo, a un siervo futurista, a un siervo de la época, y no vamos a entrar en esa discusión. Pero hay una promesa para Israel, y es que Dios se encargaría de ellos, de restaurarlos, de bendecirlos, que por qué andaban poniendo su confianza en sí mismos, que por qué tenían miedo de seres humanos que eran para Dios como heno, como hojarasca, como nada. Es un reclamo de parte de Dios al pueblo de Israel para que confíe en Él. Y termina este capítulo, versículos 17 al 23, haciendo una proclamación del final del sufrimiento. Es decir, en estos últimos versículos, Dios dice definitivamente, este sufrimiento se va a acabar. Leamos lo que dicen estos versículos. Despierta. Otra vez. Despierta. Levántate, oh Jerusalén. Bueno, aquí ya el primer despierta, ¿de quién era? ¿O para quién era? Era dirigido a Dios, ¿cierto? Ahora Dios está respondiendo. El que dice despierta es Dios. No sé si es como diciendo, ¿quién estará más dormido, usted o yo? ¿Sí? Despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz Israel, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Es decir, no hay un líder, no hay nadie que guíe a Israel por el camino correcto.
está perdida. Están más exactamente dormidos. Y Dios dice, despierta, despierta. Versículo 19. Estas dos cosas te han acontecido, Israel. Asolamiento y quebrantamiento. Hambre y espada. En esa situación ha estado Israel. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te va a consolar? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues, ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Esta es la gran noticia para Israel. Se va a acabar el sufrimiento. Y lo pondré, refiriéndose a esa ira, a ese cáliz de la ira de Dios, dice, lo pondré en mano de tus angustiadores. Es decir, ahora va a cambiar de bando. Esos angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, como camino para que pasaran. Es decir, te pisotearon. Fuiste pisoteada por tus adversarios. Ahora el dolor va a ser para ellos. El dolor se va a acabar para mi pueblo. Es la promesa de Dios al pueblo de Israel, donde está proclamando que se va a acabar el sufrimiento. Y así termina este capítulo, mostrando la fidelidad de Dios al llamado Abraham, mostrando la fidelidad de Dios en esa combinación entre juicio y salvación, mostrando la fidelidad de Dios en la expectativa del pueblo que le canta, mostrando la fidelidad de Dios reclamando al pueblo que confíen en él y mostrando una promesa de salvación que evidencia la fidelidad de Dios. Pero al mirar estos elementos, yo quisiera que nos detengamos en 3 versículos y los voy a proyectar aquí en nuestra pantalla para que veamos estos 3 versículos. Versículo 7 dice, como decía Juan Carlos hace un momento, oídme, ¿qué? Los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. La invitación no es a todo el mundo. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. A ellos, ¿qué les está diciendo? No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, otro término de tiempo, y mi salvación por siglos de siglos. Aquí vemos un ofrecimiento dirigido a una parte de Israel. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No se trata de tener un nombre de un pueblo o de haber nacido en algún lugar. No se trata de tener el eslogan de pueblo de Dios. Bueno, ese problema lo puede tener el pueblo de Israel, los judíos, pero también muchas veces lo tiene el cristiano, ¿no? El cristiano también dice, no, es que yo soy cristiano, o yo soy bautizado, o yo, no sé, alguna cosa esgrimimos para en nuestras obras decir que somos un pueblo especial, escogido por Dios. No, Dios le está hablando a esa parte de Israel que conoce la justicia y que guarda la ley de Dios. Es más, el otro versículo es lo que podríamos colocar como título del capítulo, porque está en el versículo 1 comenzando. El versículo 1 comienza con esta frase tan sencilla: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová.
una vez más está haciendo una división en el pueblo de Israel. Aquellos que de pronto piensan que Israel se salva o es salvo o es el pueblo de Dios independientemente de sus obras, están equivocados. Esta promesa es dirigida a los que hacen la justicia y buscan a Dios. Ayer estábamos hablando en el taller acerca de buscar a Dios. Y decíamos, bueno, esto de buscar a Dios puede resultar una expresión un tanto arrogante, porque el ser humano ¿acaso puede buscar a Dios? Si el ser humano intenta encontrar a Dios por sus propios medios, de hecho lo han intentado, por eso se han inventado tantas religiones. Ayer representábamos a Dios con una flecha descendiendo, porque Dios se revela a nosotros, no es que nosotros encontremos a Dios. Aquí dice los que buscan a Jehová, pero recuerden que en el versículo siguiente dice, yo llamé a Abraham cuando era uno solo. Es decir, ellos pueden buscar a Dios en la medida en que Dios se les reveló primero. En ese sentido, esta búsqueda es una respuesta a la búsqueda de Dios. Es decir, primero Dios toma la iniciativa de llamar, Dios toma la iniciativa de venir, Dios toma la iniciativa de revelarse, de manifestarse, de buscar al ser humano, casi que suplicándole, y espera una respuesta a ese llamado. Esa respuesta se presenta en la Biblia como buscar a Jehová. No por una iniciativa humana, sino por una respuesta humana. A esos que han respondido a Dios, es a los que les está enviando este mensaje. Y yo diría que este es un factor que nos conecta directamente con el contexto en el que estamos nosotros. Porque Dios también tomó la iniciativa en enviar a su Hijo Jesucristo para buscarnos. Dice la palabra, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Aquel que responde a esa búsqueda se halla buscando a Dios, pero es más una respuesta a la iniciativa de Él venir a nosotros. Y hay promesas eternas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Noten, otra cosa que me conectó directa con el Nuevo Testamento es que así como Israel, aunque sea geográficamente ubicado en la tierra, se habla de destruir a los enemigos y de salvarlos a ellos de la esclavitud, pues la Biblia también nos habla acerca del final de los tiempos. Y también incluye destrucción, también incluye este mundo destruyéndose junto con sus habitantes que rechazaron el mensaje de Dios. Pero en medio de la destrucción apocalíptica que nos describe el Nuevo Testamento y el mismo Jesús, hay una mano salvadora diciendo no temas. A veces nos entramos en discusiones teológicas de qué va a ser primero, la gran tribulación o el arrebatamiento. ¿Qué primero, el milenio o el gran juicio? Y empezamos a ubicar los elementos de la escatología para saber si nos va a tocar o no nos va a tocar pasar por la gran tribulación. Cuando era un niño recuerdo que se nos enseñó que la tribulación tenía 7 años y que los 3 primeros, 3 y medio, la iglesia iba a estar y que en la mitad la iglesia era arrebatada y luego venían 3 años y medio muy difíciles, peores. Entonces yo pensaba en mi mente infantil, bueno, si todo comienza, entonces tengo 3 años y medio para ponerme cuentas con Dios. Empezamos a hacer cuentas de tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que el mensaje que Dios le da a Israel es un modelo para la iglesia hoy en día. Dios tiene promesas para aquellos que le buscan sinceramente. Por eso, aquí estamos viendo que la fidelidad de Dios es salvación para Israel. Pero también podemos mirar en esto el proyecto de Dios para la humanidad entera, donde todas las naciones están incluidas como ya lo habíamos visto. Vamos a recordar, teniendo en cuenta este mensaje, las afirmaciones que hemos venido haciendo en el transcurso de estos capítulos con respecto a la fidelidad de Dios
para que tratemos de corregir los errores que a veces se tejen con respecto a qué es la fidelidad de Dios. Ustedes lo saben ya de memoria, ¿cierto? El primero, Dios es fiel en sí y a sí mismo. No depende de. Número 2, Dios es fiel, no cómplice. Fidelidad de Dios no me da libertad para que yo haga con mi vida lo que yo quiera, porque es que Él no es mi cómplice ni mi compinche. Es fiel a Él mismo. Número 3, Dios es fiel a sus pactos. Yo no soy quien para ir a pactar con Dios. Es Dios quien establece sus pactos. Él es fiel a ellos y yo lo único que tengo que hacer es obedecerlos. Número 4, la salvación depende de la fidelidad de Dios. Bueno, ya lo hemos visto, hoy lo estamos viendo con Israel. En Israel pasa exactamente lo mismo. La salvación de Israel depende de la fidelidad de Dios. Y vimos también que la rebeldía impide ver la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no tiene etapas, no tiene altibajos, no tiene ires y venires. Él es fiel en sí mismo siempre y permanentemente. Pero a veces la rebeldía del ser humano lo ciega para ver esa fidelidad de Dios. Con base en lo que hemos visto hoy, vamos a añadir una expresión más, y es esta. La fidelidad de Dios inspira perseverancia. Podemos ver, número 1, Abraham. Confió en la fidelidad de Dios, perseveró hasta el final, no vio las promesas cumplidas, pero murió en fe. Dios le está diciendo aquí a Israel, el tiempo no es problema. Israel se desanimó, Israel dejó de confiar en Dios, Israel se apartó de Dios. Bueno, era una tendencia desde que salieron de Egipto, con milagros, con señales, con prodigios, atravesaron el mar en seco y al otro lado nomás, pocos días después, ya estaban erigiendo una imagen, un becerro de oro para adorar. No duraba mucho la perseverancia de Israel. ¿Cómo estará la de nosotros? Cuando nosotros confiamos en la fidelidad de Dios, no dependemos de pasar por buenas o por malas. No dependemos del tiempo que estemos atravesando por un desierto. Seguramente aquí todos estamos en diferentes etapas de la vida. Algunos de pronto en momentos de alegría, de prosperidad, de bendición, de salud. Seguramente otros están pasando por momentos difíciles. Eso no pone en duda la fidelidad de Dios. Pablo nos decía, yo sé pasar por escasez, por hambre, y también sé pasar por abundancia. Pero en cualquiera de las dos, todo lo puedo en Cristo, que me da todo lo que le pido. ¿No? Entonces, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no que me da todo lo que yo pido. ¿Cómo está tu perseverancia en los momentos difíciles? Si no es la ideal, tal vez es porque has dudado de la fidelidad de Dios a pesar del tiempo. Cierra tus ojos y medita en esa pregunta. Señor, tú eres fiel. Tu palabra lo confirma. Perdona, Señor, nuestra infidelidad. Tu palabra dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No nos dejes desfallecer en nuestra confianza, en nuestra esperanza.
que cuando tú regreses nos encuentres despiertos, esperándote y confiando en ti, en tu fidelidad. O que el día, Señor, en que nos llames a tu presencia, también estemos preparados para encontrarnos cara a cara contigo. Fortalece nuestra fe, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buena semana.